Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos a nuestros servicios en línea. Espero que se encuentre bien con su familia allá en su hogar. En esta noche me ha tocado el tema y lo he intitulado Sed de Dios. Lo he intitulado así porque estaba pensando en este tema y estaba pensando que necesitamos de esa sed de Dios, estar hambrientos por la presencia de Dios en nuestras vidas. Constantemente es importante para que cuando Él venga estemos preparados para su venida. Mantener esa relación con Dios es importante y que Dios sea que nos dé ese crecimiento y ese deseo por querer tener esa relación más y más con Él. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea el que nos hable en esta noche y sea el que nos guíe a través de este estudio. Vamos a orar. Acompáñame allá en su hogar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, adorándote, exaltándote, alabándote, Padre Celestial. Tú eres el principal invitado en este lugar, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, Padre Santo, por tu amor, Padre Celestial, y por tu presencia, que es más importante, Señor Jesucristo. Tú, Señor, toca los corazones, abre el entendimiento a esta palabra, y que seas tú, Señor, que nos sigas cambiando, Padre Celestial, como lo has hecho hasta ahora. Te damos a ti las gracias, Señor Jesucristo, y te lo pedimos en tu precioso nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén. En el Salmos 42:1 dice la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. David, que escribió este Salmos, en ese tiempo estaba pasando por una situación en la cual era perseguido por el rey Saúl para matarlo. Sin duda, David pasó por muchas circunstancias en las que él necesitaba de Dios, como tú y yo pasamos o tenemos circunstancias en las que necesitamos de Dios y necesitamos tener esa sed de Dios, de buscarlo constantemente, no nada más cuando estamos en circunstancias en las cuales solamente Dios puede ayudarnos, sino en todo momento, en todo tiempo, que tengamos esa sed por Dios. En ese versículo podemos ver el deseo en el corazón de David por la búsqueda de la presencia de Dios, a tal punto al compararse a sí mismo como un siervo cuya sed lo lleva a bramar por las aguas. Tú y yo debemos de tener ese mismo corazón de David y tener esa sed, esa necesidad de buscar de la presencia de Dios, de la unción de Dios. Tú y yo tenemos que tener más esa intimidad con el Señor. El que ha hecho un cambio en tu vida, y si no lo ha hecho, Dios puede hacer un cambio en tu vida, puede hacer cosas grandes, las que tú no has visto aún a este momento. Dios los puede hacer. Dios tiene el control de tu vida. Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida y Él puede hacer cosas grandes en tu vida. No más tienes que dejar que Dios sea el que obre en tu corazón, en tu necesidad, en tu problema, en tu circunstancia, cualquiera que sea esa. Dios tiene el control y cada una de ellas, pero tenemos que tener esa sed, ese anhelo de buscar su presencia. La pregunta en este momento es: ¿por qué brama el siervo? El siervo brama por dos motivos. El primero de ellos es porque tiene sed. Bramar quiere decir mugir, aullar o gritar. Cuando el siervo brama, está demostrando una desesperación interna que constituye un deseo ferviente e imposible de aguantar, porque tiene esa sed.
Nosotros debemos de tener esa sed, así como David al incitar a este siervo y compararse a este siervo, nosotros debemos de tener esa sed como este siervo. Por eso es que él lo mencionaba en este versículo. En épocas de apareamiento, en este animal atiende a sudar mucho y este sudor emite un hedor que lo delata y lo lleva a convertirse en presa fácil de los leones y además depredador del bosque, por lo que el segundo motivo de su bramido es la necesidad de lavarse y deshacerse del sudor. El mal olor delata al ciervo y lo hace vulnerable ante los depredadores. De esa misma manera, cuando nosotros no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, nuestro aroma espiritual también produce un hedor o un olor que nos hace vulnerables a ser presas fácil de Satanás. Cuando nosotros dejamos de tener esa sed por Dios, el enemigo conoce, sabe que tú y yo no estamos buscando de su presencia. Y nos encontramos como el siervo, una presa fácil, una presa a la cual el enemigo quiere destruir, porque el enemigo vino a matar y a destruir. Él no quiere que nosotros sigamos en el camino de Dios, sino quiere destruirnos, quiere acabar con nuestra familia, quiere acabar con nuestros hijos, quiere acabar con tu relación con Dios. No permitas que Él haga lo que Él quiere, sino antes deja que Dios sea el que te ayude, sea el que te levante, el que te dé fuerzas. Busca con esa sed, con esa necesidad. La importancia de buscar con desesperación la llenura del Señor, así como ese siervo que si no consigue agua en un lapso de tiempo determinado, puede deshidratarse y llegar a morir. De esa misma manera nosotros espiritualmente, si no estamos llenos del Espíritu de Dios, de esa misma manera podemos morir espiritualmente. Porque cuando uno se deshidrata, tiene que tomar agua, tiene que tener esa necesidad de beber y dejar que el agua lo sacie a este siervo. Cuando dejamos de tener esa relación con Dios, nos deshidratamos y ya no pasamos tiempo con Dios. Dejamos el tiempo en la Escritura, en la palabra de Dios. La palabra de Dios se nos vuelve monótona, se nos vuelve aburrida y nos ocupamos y nos interesamos en otras cosas que son como las cosas de este mundo. Todo cambia en nuestra vida. Y lo más triste es que en todo esto lo sabemos y no hacemos nada al respecto. Pero tenemos que volver a esas aguas, a la presencia de Dios. Dios quiere que tú vuelvas a esa presencia, que vuelvas y tengas esa relación con Él, que tú te vuelvas y regreses a tener esa relación íntima con el Señor. Yo no sé qué es lo que te ha detenido para tener esa sed, para tener esa relación, pero tú sí lo sabes. Dios quiere que tú tengas esa sed, esa intimidad con Él. Dios siempre nos da la oportunidad. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza y debemos de buscar más y más de su presencia, de su Espíritu, que nos da la fortaleza. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo y Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solamente Él tiene el poder
y las respuestas a nuestros problemas o circunstancias que nos encontramos. Así como David tenía aflicciones, tenía problemas y se encontraba en desesperación y en ocasiones estuvo solo. Y en el Salmos 42:2 dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? De esa misma manera, pregúntate tú, ¿cuándo vendré delante de Dios Todopoderoso? ¿Cuándo me derramaré mi gracia delante de Él, de su gracia, delante de su presencia? ¿Cuándo me quebrantaré delante de Él? Algo muy importante es que David decía que su alma estaba sedienta. Esto significa que todo su ser deseaba desesperadamente sentir la presencia y la llenura del Espíritu de Dios. En este salmo nos lleva a reflexionar que aunque no estemos pasando por adversidades, tenemos que tener ese deseo ardiente por la presencia de Dios, aún más cuando estamos pasando por circunstancias que son difíciles. Tenemos que tener esa sed por Dios. Así como viene el problema o las circunstancias, así también Dios te puede dar la salida, pero tienes que tener esa sed por Él. Una de las preguntas serían en este momento, ¿hace cuánto tiempo que no anhelas esa presencia? Que no te quebrantas delante de Dios. ¿Hace cuánto no tienes esa profundidad en el Señor? Cuando en el principio lo tenías, querías hablarle a toda persona de Jesús, querías estar en la presencia de Dios todo momento, porque la presencia de Dios es preciosa, pero tenemos que seguir cultivando esa relación con Dios, esa necesidad de tener esa relación con el Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón y tus lágrimas delante de su presencia? No hay que dejar mucho tiempo pasar, sino hay que buscar de Dios constantemente. Si tienes tiempo en esta noche, busca de esa presencia. En este tiempo tenemos que tener más y más de la presencia de Dios. En estos tiempos difíciles, en cual la maldad ha acrecentado, en el cual el enemigo está como león rugiente, buscando a quien destruir. Busca destruir familias, busca destruir hogares, busca destruir tu relación con Dios. Pero tú y yo debemos estar firmes en quien hemos creído y tener esa sed por Dios más y más constante. Que no dejemos de tener esa sed, que no dejemos que el enemigo nos arrebate lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y por último, en Juan 4:13-15, dice la palabra de Dios, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Dios quiere darnos de esa agua. Tú y yo necesitamos de esa agua, así como esta mujer samaritana que Jesús le dijo,
en el 14, más que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Dios quiere darnos de esa agua de la cual tú y yo no vamos a tener sed jamás. Tenemos que buscar de la presencia de Dios. No dejes que el enemigo te quite lo que Dios ya te ha dado. Sigue buscando de su presencia, de su gracia, de su espíritu. Así como David se encontró en estas circunstancias en la cual era perseguido por Saúl en ese entonces. Sin en cambio, David buscaba de la presencia de Dios. Mayoría de los salmos fueron escritos por él. Y él es un orador, una persona de oración, una persona que le gustaba buscar de Dios, estar en la presencia de Dios. Y así debemos de ser nosotros, buscar de su presencia, buscar de su gracia. No dejar que el problema o la circunstancia nos venzan, sino que tener esa confianza de que si viene un problema o una circunstancia, así también se va a ir. Dios nos va a dar la respuesta, Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a sanar, Dios nos va a suplir. Tenemos que tener esa confianza, esa fe en Dios, porque la fe está ahí, que no lo miramos, que no lo vemos, pero tenemos la certeza de que Dios así lo va a hacer, porque así es como trabaja Dios. Dios quiere hacer una obra en tu vida, en tu corazón. Déjalo que Él obre en tu corazón, en tu necesidad, en tu problema. Y ven y ten esa sed, ten esa necesidad y derrama de tu corazón delante de su presencia. Hoy es el tiempo, hoy es el día en el que tú y yo debemos de buscar más y más de su presencia. Te invito que en esta noche te derrames de tu corazón delante de Él, allí en tu hogar. Él está aquí en esta noche, aquí está también allá en tu hogar, porque Él está en todas partes. Pero vamos a derramarnos delante de Él, delante de su gracia, que Él haga una obra en tu necesidad, en tu problema. Yo no lo sé cuál es, yo no sé cuál es la situación, yo no sé cuál es lo que estás batallando, yo no sé tu problema en tu matrimonio, yo no sé los problemas que tienes con tus hijos, pero Dios sí sabe cuál es el problema, cuál es tu enfermedad, y Él quiere oírlo de tus labios. Deja que Dios siga obrando en tu vida. Vamos a orar y vamos a dejar que Dios sea el que nos dé la respuesta. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor Jesucristo, esperando, Padre Celestial, de tu gracia, Señor Jesús. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios majestuoso, un Dios que nos ha prometido que lo que le pidamos en su nombre, así tú lo harás, Padre. Y en esta noche te pido por cada uno de mis hermanos y cada uno de los que nos miran, Padre Celestial, que seas tú que obres en sus necesidades, en sus problemas, Padre Celestial. Solamente tú los conoces, Señor Jesucristo, y creemos, Padre Celestial, que tú, Padre, puedes obrar en ellos, y tú, Padre Celestial, puedes dar esa sanidad, puedes suplir las necesidades, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, pedimos de tu misericordia, de tu gracia, Padre Celestial, que seas tú, Señor Jesús, que obres, Padre, en cada una de ellas, Señor Jesucristo. Oh Padre Celestial, te damos gracias también, Padre Celestial, en esta noche, Padre, y que nos aumentes, Padre, nuestra fe, que nos aumentes, Padre, el deseo de buscar más y más de tu presencia, de tu gracia, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, a ti te adoramos, te exaltamos, te alabamos y te damos gloria, Padre Santo, y toda sea para ti, para tu exaltación, para tu alabanza, Señor Jesucristo, y te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos, y esperamos vernos pronto.